Muy buenas noches, la paz de Dios, que el Señor les bendiga. Eh, Vamos a tener esta sesión grabada, otra vez por razones de emergencia, hermanos. No voy a poder estar de manera presencial, pero quisiera compartir con ustedes esta enseñanza, ¿no? Para no perder el rumbo que estamos siguiendo. Esta va a ser la última vez que grabo una presentación. Ya el resto del tiempo, Dios mediante, vamos a estar presencialmente. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos dirija. Gracias, amado Señor, te damos en esta noche. Gracias, Papito, por permitirnos tener este espacio, este lugar. Te ruego, Señor, tomes control aún de estos medios, Padre Santo, que podamos utilizarlos adecuadamente, Señor. Te pido, no permitas que nada obstaculice, Señor, este tiempo. Te entrego a ti, Señor, mi vida y la vida de mis hermanos. Gracias, amado Dios. Toma control de este tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esta clase no va a ser muy prolongada porque el tema de esta noche no es muy largo. Sin embargo, quisiera iniciar con una presentación de un video que habla acerca de un panorama muy ilustrativo de lo que es el libro de Samuel. Así que vamos a ver esta primera parte. Por favor, atentos. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en dos movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en dos movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia.
Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al Dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl.
David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Bien, bien, de eso se trata Primera de Samuel. Ciertamente el día de ayer hemos terminado lo que es Primera de Samuel con la trágica muerte de Saúl y sus hijos y el rescate del cuerpo de Saúl a manos de los de Jabes de Galat, ¿no? Que en un momento recibieron la ayuda de Saúl y ahora les tocó pagar esa deuda. La Biblia enseña o menciona en esos últimos versículos que los de Jabes de Galat enterraron el cuerpo de Saúl. Esa costumbre no era muy propia de los judíos. Los judíos no entierran a sus muertos, pero lo hicieron a raíz de la urgencia, pero sobre todo del temor de que los filisteos volvieran a recuperar los cuerpos y volvieran a colocarlos en esos lugares como una forma de advertencia, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que podemos ver. Otra cosa que me llama mucho la atención en el primer libro de Samuel que hemos leído es acerca de la muerte de Goliat, ¿no? Goliat tenía ciertamente una ventaja, ¿no? En armamento, pero David logra matar a David, a Saúl, perdón, a Goliat. David mata a Goliat, no con la piedra, ¿no? Sino la piedra hace que éste caiga, ¿no? Seguramente muy aturdido. Y inmediatamente corre David y con la misma espada de Goliat, pues le corta la cabeza. Así es como muere eh, Goliat. Esa espada eh, va a ser como un trofeo, ¿no? Que se va a colocar en en uno de los templos, ¿no? Y los levitas estarán guardando esa espada. Y en un momento determinado, David va a llegar a ese lugar y les va a pedir a los sacerdotes que le den algo, ¿no? Para poder luchar. Y los sacerdotes justamente le dirán, no hay nada más que la espada de Goliat, al cual tú mataste. Y David dirá, pues ninguna mejor que ella, ¿no? Esto habla justamente de cómo la historia va desenvolviéndose en el tiempo. Amén. Bien, ahora vamos a ver entonces lo que es el segundo libro de Samuel y a la par vamos a estudiar lo que es Primera de Crónicas, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Hemos hablado que el libro de Segunda de Samuel, básicamente, hermanos, es la historia que se va desenvolviendo, ¿no? Eh, en la vida de David, ¿no? Del reinado de David. Segunda Samuel va a hablar de eso. Y Primera de Crónicas también va a ser una recapitulación de Segunda de Samuel. Entonces, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que, como les dije en los dos libros de Crónicas, no se va a incluir los pecados de David, ¿no? De alguna manera el autor tuvo el cuidado respectivo. Dijimos también el día sábado que lo más probable es que Crónicas haya sido escrito por Esdras, ¿no? En Babilonia. Entonces, él tuvo cuidado, ¿no? De este aspecto. Bien, vayamos avanzando entonces. Autor y fecha, ¿no? De Segunda de Samuel. Recuerde que Primera y Segunda de Samuel constituían un solo libro en los manuscritos hebreos, ¿no? Dijimos que en el canon hebreo ambos eran un solo libro, por razones didácticas, por razones em, bíblicas, doctrinales y teológicas. En nuestro canon actual se hace esa división y no está mal, ¿no? Para poder entender mejor la historia.
Dios usó un autor desconocido por nosotros para escribir estos libros. Lo más probable es que Primera de Samuel haya sido escrito por el mismo Samuel, pero al final de Primera de Samuel y todo Segundo de Samuel, lo más probable que fue un escritor diferente a Samuel quien terminó de escribir, aunque se dice también que este escritor tomó mucho de los manuscritos que había, ¿no? Una especie de diario que había del mismo profeta Samuel. Primera de Samuel cubre aproximadamente 100 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, ¿no? Desde el 1105 al 1010 antes de Cristo, ¿no? En contraste, Segunda de Samuel, lo que estamos ahora estudiando, cubre solamente el reinado de David, un periodo de más o menos 40 años, desde el 1010 al 970 antes de Cristo, ¿no? El segundo libro de Samuel probablemente se escribió a finales del siglo X antes de Cristo, después de la muerte de David, ¿no? Ese sería más o menos el tiempo aproximado de la escritura de este libro. No conocemos específicamente al autor, el autor es desconocido, pero estamos convencidos de que utilizó mucho del material que había dejado Samuel. Contexto histórico del libro. David fue el más importante rey de Israel en el Antiguo Testamento. El hecho de que Ruth, el libro de Ruth, se haya introducido en medio de esta historia, ya nos está preparando, ¿no? Ya está preparando el camino a lo que llegaría a ser el linaje de David, uno de los, o por no decir el rey más famoso, más mm, prudente, que logró unificar a todas las tribus. En su época era una época de oro, ¿no? Realmente en el tiempo de David, Israel progresó no solo espiritualmente, sino también económicamente y se fortaleció tremendamente con su ejército, ¿no? Recordemos que David tenía más o menos el carácter de Josué. Ambos eran guerreros, militares. David no era un sacerdote, tampoco un profeta, pero logró, ¿no? Guiar al pueblo a una expansión y a un desarrollo muy notable en esa época, ¿no? También podemos decir que en esa época, bajo su liderazgo, Israel se elevó a su mayor grandeza, ¿no? No hay en ninguna parte de la historia, ni siquiera la historia contemporánea de Israel, donde Israel tuvo gran esplendidez. Dos libros en el Antiguo Testamento cuentan sobre el reinado de David. Estos libros son Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Segunda de Samuel nos da muchos detalles del reinado de David. Es el único libro que cuenta sobre el pecado y la rebelión en la familia de David, ¿no? Como les dije, al parecer el autor de Crónicas, Esdras, tuvo el cuidado de no incluir estas historias para que no se desvirtúe la imagen, ¿no? De este insigne héroe nacional que era David. La nueva generación probablemente hubiese sido de alguna manera desanimada al saber que estos héroes también tenían dificultades. Primera de Crónicas da los antepasados de las 12 tribus, ¿no? Por eso se llama crónicas, ¿no? Es una cronología. Entonces muestra que David comenzó una dinastía en Israel. Eso significa que él llegó a ser rey y su hijo y nieto y demás descendientes reinaron después de él. Incluso el rey Sedequías, quien sería el último de los reyes de Israel, también proviene del linaje de David, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, cuando decimos que David instauró una dinastía, estamos diciendo que en el reino del sur nunca se apartaron sus hijos, ¿no?
sus nietos y etcétera se apartaron del reinado, ¿no? Mantuvieron ese linaje. Como les he contado el día sábado, todo hubiera acabado con Sedequías, ¿no? Pero gracias a Dios hubo un sobreviviente que quedó en Babilonia y a partir de él, pues se proseguirá con el linaje hasta el nacimiento de Jesucristo. El primer libro de Crónicas habla poco sobre Saúl, pero cuenta mucho sobre David. Enfatiza a David como un líder en la política y la religión, y también registra su trabajo de preparación para la construcción del templo. Debemos recordar que Dios le prohibió a David construir el templo, porque dijo que sus manos estaban ensangrentadas, ¿no? O sea, él, al igual que Josué les decía, él peleó muchas batallas y no podía él ingresar al templo en esa condición, ¿no? Sin embargo, David preparó todo lo referente al material, a los fondos necesarios, ¿no? La riqueza necesaria para la construcción del templo. Algo que había en el corazón de David era justamente construir una casa al Señor. Esa fue su aspiración más grande, más notable, y realmente dejó todo lo necesario para que Salomón, su hijo, terminara de reconstruir o construir más bien el templo. Explicaciones del bosquejo del reinado de David. Éxito político de David. Segunda Samuel capítulos 1 al 5 y Primera de Crónicas 1 al 10. Cuando empieza esta historia, después de que David se enteró de la muerte de Saúl y también de Jonathan, su amigo íntimo, David lamenta la muerte. Los israelitas tuvieron serios problemas después de que Saúl murió. Tres de los hijos de Saúl murieron en la misma batalla contra los filisteos. Le correspondió, o le, corres sí, le correspondía a Isboset, otro hijo de Saúl, ser el siguiente en el trono. Ner, el comandante del ejército de Saúl, le ayudó a ser coronado y fue ungido como rey de Israel en Galaad, al este del Jordán, ¿no? Bueno, en esto hay que hacer un pequeño paréntesis. Al parecer, Isboset, que era el genuino descendiente de la heredad de Saúl, no estaba todavía capacitado para cumplir con esta tarea. Hay algunos autores bíblicos que dicen que Isboset incluso tenía alguna deficiencia mental, ¿no? Algún problema. Era un joven especial. Sin embargo, Abner, que era el comandante de Saúl, el general de Saúl, pues me imagino, ¿no? A través de su codicia, logró utilizar a Isboset como una marioneta, ¿no? Para el propósito que él tenía, que era no perder los privilegios de ser el máximo general de la nación. Entonces él, como dice acá, ayudó a Isboset a ser coronel. Y finalmente fue ungido como rey en Israel, o de Israel más bien en Galat, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo empezó su reinado? Al parecer, pasaron 5 años después de la muerte de Saúl, antes de que Israel tuviera rey. Es decir, durante esos 5 años, otra vez el pueblo no tenía un líder notable. Durante los 7 años y medio que David reinó sobre Judá, en Hebrón, Isboset reinó solo 2 años, ¿no? Quizá la pelea con los filisteos demoró el comienzo del reinado de Isboset por 5 años, ¿no? No conocemos exactamente, esto se puede inferir a partir de las tremendas responsabilidades a las que tenía que asumir Isboset como nuevo rey, aunque en el sur, tanto Judá como Benjamín no reconocieron a Isboset como rey. Por el contrario, David se prácticamente autonombró
como el líder siguiente del reinado en Israel. David vivía en Filistea cuando oyó de la muerte de Saúl. ¿Recuerdan? Vivía en Ziklag, una ciudad de los filisteos. Por un tiempo lamentó su muerte y la de Jonathan, pero luego tuvo que regresar a Hebrón, donde la gente de Judá lo ungió como su rey. Repentinamente la nación se dividió. Judá apoyaba a David, pero el resto de Israel seguía a Isboset, ¿no? Tal vez por el temor que infundía Abner. Abner era uno de los hombres más fuertes de Saúl, un general muy duro, ¿no? Que lo acompañó durante todo el tiempo, aunque desconocemos, ¿no? Cómo actuó cuando este rey Saúl murió, ¿no? No pudo estar, al parecer, presente. A raíz entonces de esta situación, ya apuntaba que el reino iba a pasar por algunas transformaciones. Isboset no era el rey eh, idóneo, ¿no? Para la nación. Si bien Isboset era el descendiente, les decía, eh, en el trono, pero no estaba capacitado para reinar. Eh, es ahí cuando David eh, es nombrado rey sobre todo Israel. Pero ¿cómo llegó David a ser rey sobre todo Israel? El pueblo de Israel vio que David no odiaba a la familia de Saúl. Él no tenía planes de herir al hijo de Saúl, Isboset. Esta actitud en David llevó a conversaciones de paz entre las tribus. Con el tiempo, Ned e Isboset, ¿no? Ned, su general, e Isboset, el hijo marioneta, ¿no? Fueron asesinados sin la aprobación de David. Y luego él llegó a ser rey sobre todas las tribus de Israel. Durante 7 años y medio ya había reinado sobre las tribus de Judá, ¿no? Entonces, esta historia se desarrolla en un contexto también de transición, ¿no? Había mucha incertidumbre, ¿no? A la muerte de Saúl y podemos ver que el pueblo no estaba muy conforme con Isboset, ¿no? En el capítulo 2, versículos 8 al 11, dice la palabra de Dios. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad. Fíjense, lo hizo sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, eh, sal, hijo de Ner, sí, salió de Manahaim a Gabaón con los siervos de Isboset de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántate ahora, los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense, ¿no? Bueno, las circunstancias entonces van a ser muy cambiantes en esa época. Isboset estaba prácticamente andando sobre cuerda floja, ¿no? No tenía, como dijimos, toda la capacidad de ser un rey. En 2 Samuel 3:36 dice: todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner, ¿no? Bueno, Abner había muerto, ¿no? Ah, Joab, quien va a llegar a ser el general de David, es el que asesinó a Abner, ¿no? En una circunstancia medio confusa, lo mató. Y bueno, en el capítulo 5, versículos 1 a 3, también dice, ¿no?
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Fue así como David, después de la muerte de Isboset y de Abner, que llegó a ser consagrado como el nuevo rey de Israel. Mm. David como rey sobre todo Israel. Los filisteos no se habían preocupado cuando David era rey en Hebrón, pero cuando llegó a ser rey de toda la nación se sintieron inquietos. David y su ejército habían derrotado ya a los filisteos en dos distintas ocasiones. Estas victorias quizá le ayudaron a convertirse en el rey de todo Israel. Las victorias en esa época, ustedes saben, llevaban a, a crear cierto prestigio, ¿no? Cierta honra en estos hombres, por lo cual ellos se convertían en héroes nacionales, ¿no? Lo que realmente les capacitaba para un liderazgo. Entonces, lo que podemos ver es que la gente se apegaba mucho, ¿no? Hacia hombres de guerra, ¿no? Hombres valientes. Saúl en su momento fue un hombre de guerra, así como David, ¿no? Ahora David conquista a Jerusalén y a partir de eso lo hace capital nacional, ¿no? En segunda de Samuel 5, 6 al 10 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David actualmente. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Como nuevo rey sobre todo Israel, David quería una nueva capital que fuera más central a la nación. Los jebuseos, que eran los cananeos que Israel nunca expulsó, controlaban a Jerusalén. David vio que Jerusalén era un buen lugar para capital de la nación. Jerusalén estaba en lo alto, sobre una colina, y la rodeaba un muro muy alto y ancho. Pero el ejército de David entró en la ciudad por medio de su canal de agua. Joab dirigió al ejército y derrotaron a los jebuseos. Como premio, llegó a ser comandante del ejército de David. Joab entonces en esta batalla destacó entre todos, ¿no? Los capitanes que tenía. Y fue aquí donde David lo nombró como general de su ejército. A lo largo de la historia, Joab va a ser un personaje muy importante en el reinado de David. Él va a luchar manos, ¿no? Las órdenes más bien de David. Eh, Joab va a ser un líder político militar muy importante, ¿no? En el reinado. Pero lo que vamos a ver más adelante, mucho más adelante, es que el mismo David ordenó la muerte de su general. Entonces, Jerusalén fue conquistada. Muchas escrituras en el Antiguo Testamento llaman a Jerusalén la ciudad de David. Llegó a ser el lugar de autoridad para todo Israel. Con frecuencia Jerusalén es llamada Sión, nombre que probablemente era de la fortaleza tomada por David de los jebuseos.
¿no? Los jebuseos le habían puesto ese nombre, ¿no? Como la fortaleza de Sión. De ahí provienen los sionistas, ¿no? Que son los judíos en realidad. Desde Jerusalén, David organizó la nación. Esta fue la nueva capital. Los hombres que le habían ayudado cuando Saúl intentó matarlo aún estaban con él. David los hizo líderes en su nuevo reino. Más tarde construyó un palacio para él mismo en Jerusalén. Esto está en 2 de Samuel 11, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Interesante notar que Dios le permite construir un palacio, pero no le permite construir el templo, ¿no? Porque no era el tiempo de Dios, porque realmente David estaba muy ocupado en este momento, completando el trabajo que Josué no pudo terminar, tal vez por la edad. David conquistó muchas áreas que no fueron conquistadas por Josué y ahora, ¿no? La nación estaba muy fortalecida y unida, ¿no? Básicamente. El éxito espiritual de David. David hace a Jerusalén un centro religioso. Jerusalén llegó a ser el centro religioso, así como también el centro político de Israel. En poco tiempo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda o tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaron su ministerio nuevamente. De este modo guió a la nación entera a adorar a Dios. Una de las grandes virtudes que tenía este hombre era el que era un buen músico. De hecho, se dice que él inventó el salterio, ¿no? Y el arpa. Bueno, básicamente el salterio. Era experto en tocar arpa y otros instrumentos. También se dice que él llegaría a crear lo que hoy se conoce como los panderos, ¿no? Así que, bueno, David fue un inventor de instrumentos, pero un excelente músico. Cuando él ya estaba entonces en autoridad en el reino, él implantó un tiempo de alabanza continua, ¿no? Alrededor de la carpa donde estaba el arca del pacto. Recordemos que hasta ese momento no había templo y el pacto y el arca del pacto estaba en una tienda, ¿no? Una especie de tabernáculo pequeño, ¿no? Entonces, ahí es donde él instaura una nueva orden para poder alabar a Dios 24 horas seguidas, ¿no? Entonces hizo grupos de alabanza, ¿no? Turnos, y la alabanza era continua, lo cual obviamente condujo a la gente a tener un respeto muy especial hacia Dios. David anhelaba construir un templo para Dios, ¿no? Si había algún deseo en su corazón era ese. Él vivía en un palacio mientras el arca todavía estaba en una tienda. David sentía que esto no era correcto. Al principio, el profeta Natán le dijo a David que siguiera adelante con la construcción del templo, ¿no? En 2 de Samuel 7:3 existe esta palabra, ¿no? Que dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero poco tiempo después Dios le dijo a Natán que el hijo de David sería el que construiría el templo. Aún los profetas necesitan la dirección de Dios para hablar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era hombre de guerra, había derramado mucha sangre, y por eso Dios no quiso que él construyera su templo santo. Pero Salomón, el hijo de David, era hombre de paz. Él estaría encargado de construir el templo de Dios. En el capítulo 7, versículos 1 adelante, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casa donde desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quienes haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra, ¿no? En el versículo, fíjense, 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, dice, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está hablando de Salomón, ¿no? Quien sería el hijo de David y quien terminaría de construir la casa Señor. Es interesante notar que Salomón es hijo de Betsabé. Recordemos que Betsabé fue la mujer con la que pecó David, adulteró David. Su primer hijo murió, ¿no? Bebé, siendo de 1 año de edad. Pero ahora Salomón, quien sería otro de los hijos de David, sería el nuevo rey. El rey David quería construir una casa o templo para Dios. En vez de eso, Dios prometió afirmar una casa para David. Es decir, Dios prometió que el reino de David continuaría para siempre. Alguien de la familia de David siempre sería rey. Bueno, eso aconteció hasta la muerte de Sedequías, pero la aparición de Joaquín, ¿se acuerdan? Entonces, el reino de David se cumplió, ¿no? O sea, el linaje de David más bien se cumplió con el nacimiento de él, que sería el Salvador. La dinastía o reino terrenal de David no continuó para siempre, porque terminó cuando Nabucodonosor llevó al rey Joacim a Babilonia. El cumplimiento de la promesa de Dios a David llegó mediante Jesucristo. Nuestro Salvador nació de la familia de David. El Nuevo Testamento lo llama el Hijo de David, ¿no? A Jesús. Jesús sería el Rey eterno que Dios prometió a David. Veremos que los profetas contaron más sobre este Rey venidero, el Mesías, que de otras personas. Amén. Entonces, hasta acá podemos ver, hermanos, cómo Dios va desarrollando su plan. Como dijimos, Dios no tiene un plan A, un plan B. Dios tiene un solo plan y se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Amén. No solamente entonces tuvo un éxito espiritual, el éxito militar de David, victoria sobre Filistea, Moab, Soba, Siria, Edom, Amón. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del reino de David, pero Israel llegó a ser la nación principal de la media luna fértil en el 10º siglo antes de Cristo. Bajo David y posteriormente Salomón, Israel se extendió desde el río Nilo de Egipto al Éufrates de Babilonia. Un territorio fértil, un territorio rico, ¿no? En producción, lo cual trajo a David grandes victorias. Otra de las virtudes que tal vez no estamos mencionando es que el tiempo que David estuvo con los filisteos, ¿recuerdan? Cuando Saúl lo persiguió, David se fue a Ziklag. En ese lugar él aprendió lo que es la herrería. Entonces, él enseñó al pueblo a trabajar en hierro. Eso hizo, ¿no? Que el ejército tuviera, pues, un material bélico moderno, ¿no? Para poder luchar. Es decir, en diferentes áreas del conocimiento o del poder militar, Israel se fortaleció. Amén. Así que no fue
en vano esa presencia. Tiempo atrás, los filisteos habían causado muchos problemas a Israel. Ellos eran las únicas personas en el área que sabían cómo hacer herramientas y armas de hierro. Pero David aprendió muchas cosas en Filistea mientras se escondía de Saúl. Quizá él aprendió cómo hacer hierro, cómo utilizar el hierro más bien. Sabemos que Israel hizo uso de hierro durante su reinado, ¿no? Eso menciona Primera Crónicas 22:3. David ganó el respeto para Israel mediante la fuerza militar. Probablemente conquistó a Edom para conseguir hierro y cobre. Venció a los moabitas y a los amalecitas tomando oro y plata de ellos. Siria y Amón se unieron para pelear contra David, pero él los derrotó. Después de esta gran victoria, todos los reyes sujetos a Siria hicieron paz con Israel y le servían. En 2 Samuel capítulo 10, versículo 19, dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Estas victorias le permitieron usar las rutas comerciales que pasaban por Damasco. David también hizo un tratado con los fenicios, quienes hicieron llegar numerosas riquezas en sus barcos. Los fenicios tenían la virtud de estar muy cerca al mar Mediterráneo, así que era un puerto de entrada muy importante. Poco a poco David ganó el control de una gran región. Las naciones respetaron a Israel hasta la muerte de Salomón. Al norte y al este David derrotó a los amonitas y a los arameos sirios. Amén. Qué importante es notar un aspecto, hermanos. Cuando el líder está guiado por Dios, Dios va a estar acompañando al líder. David sabía que era Dios quien le ayudaba a Israel a ganar las batallas y a prosperar. Él le dio alabanzas a Dios en un salmo de acción de gracias. Este fue uno de los muchos salmos que David escribió. Alabó a Dios cuando era pastor de ovejas, siervo en el palacio de Saúl y fugitivo cuando huía de Saúl. También fue el rey del más grande reino de Israel. Y podemos realmente darnos cuenta, ¿no? Que cuando Pablo dice que en lo vil y lo menospreciado utilizó Dios para avergonzar a los sabios, creo que el ejemplo más notable es David. Detrás de las ovejas lo tomó y lo hizo un gran rey. David, un hombre de Dios. El capítulo 9 de Segunda de Samuel habla sobre Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo lisiado de Jonathan, su amigo. David fue misericordioso con la familia de Saúl. Por la gran amistad con Jonathan, fue bondadoso con ellos. Apoyó a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonathan, y le dio un lugar para vivir. Hemos estudiado los éxitos de David en 2 de Samuel 1 al 10. Estos eran años maravillosos, pero ahora debemos volver al resto de la vida de David. La segunda parte del libro cuenta de esos años de tristeza. ¿Ven? Hasta acá hemos visto a un David eh, empoderándose, ¿no? Recibiendo el respeto de la nación y teniendo también el apoyo de Dios. Creo, mis hermanos, que eh, David vivió una primera y una segunda parte. Esta primera parte habla de un rey que a sus 30 años de edad es un hombre vigoroso, está en la cúspide de lo que llegaría a ser un hombre de Dios, que tenía el corazón de Dios. Quiero animarles, hermanos, a explorar mucho más estos dos libros, Primera y Segunda de Samuel, donde van a encontrar mucha riqueza literaria, pero sobre todo una enseñanza poderosa. Lo mismo sucede cuando nos hemos encontrado con Cristo. Nuestra historia está dividida en un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo mismo pasó con David. Hoy hemos visto ese antes de David. Y ahora, día de mañana, perdón, sí, estaremos viendo la segunda parte, es el lado más oscuro de David. Esto nos demuestra de que aún un hombre que tiene el corazón de Dios
puede cometer errores fatales que lo va a conducir a malas decisiones. ¿Ven? Bueno, con esto, hermanos, hemos terminado esta lección. Como les dije, no es muy largo y quiero rogarles, por favor, su comprensión. Por favor, una vez más les digo, esta es una clase grabada. Lamentablemente, razones de emergencia no me permiten estar en clases, pero como les dije también, ya después de este contratiempo, ya podremos estar normalmente. Amén. Quiero, por favor, animarles a que puedan usar el chatbot que les he enviado al grupo de WhatsApp. Pruébenlo. Estamos haciendo pruebas piloto para el uso. Ustedes pueden interactuar con el chatbot. Tienen que entrar al chat GPT. Deben hacer el esfuerzo, por favor, por aprender. Busquen algunos, ¿cómo se llama este? Tutoriales en YouTube de cómo entrar al chat GPT, cómo crear una cuenta que es gratuita por ahora y también cómo usar el chatbot, ¿no? Entonces utilicen, ahí pueden preguntar qué fecha es mi segundo parcial, le va a salir, qué fecha debo entregar mi trabajo, le va a salir. También ahí está el libro de lectura que he enviado al grupo. Por favor, les reitero, y eso le había pedido al capellán que les recomiende que hasta el 14 debemos tener todo ya resuelto. Ya, por favor, no se descuiden de sus trabajos, mis queridos hermanos. Amén. La lista, por favor, me la envían por WhatsApp, sus nombres completos para poderles añadir a la lista. Amén. Una vez más, quiero disculparme, hermanos, quiero excusarme. Realmente hay situaciones a veces de emergencia que no me permiten estar en dos lugares al mismo tiempo, pero no he querido perder la oportunidad para que continuemos con este estudio. ¿Amén? Posteriormente, si nuestro capellán Israel tiene que hacerles las preguntas respectivas, pues tiene el tiempo necesario. Amén. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Gracias una vez más por su comprensión. Quisiera verlos el sábado, hermanos, la verdad. Los que han estado presentes se han dado cuenta que las clases presenciales son mucho más interactivas y más, ¿cómo diríamos? De mucho, de mucha riqueza, ¿no? El poder preguntar, responder, nos ayuda mucho a poder tocar incluso otros temas, ¿no? Que están relacionados a este. Amén. Dios los bendiga. Voy a orar para poder terminar. Gracias, amado Señor, te doy en esta noche, Padre bendito. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que se conectan, Señor, por el esfuerzo que hacen, Padre Santo. Te pido, Señor, puedas ayudarnos siempre en continuar con este estudio. Haz que tus hijos terminen aquello que han empezado y aún puedan invitar a otras personas para que puedan añadirse a este tiempo especial. Dios los bendiga. Dios, bendícenos, por favor. Ayúdanos siempre, Señor, en este caminar. Que tu Espíritu nos guíe, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vamos a ver el día eh, sábado, directo, no, el día jueves todavía, ¿no? Nos vamos a estar viendo el jueves en la noche. Así que ánimo, mis hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos.